pierden la vida en servicio Ciudad de México. De 2012 a la fecha, 295 elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, PGR, han perdido la vida al participar en operaciones contra la delincuencia y en actos de servicio. Además, hay 18 policías federales que actualmente se encuentran desaparecidos. Este balance oficial obtenido a través de solicitudes de transparencia dirigidas a la Secretaría de Gobernación y a la PGR muestra que, en promedio, 1 de cada 2 de estos policías falleció a causa de ataques con armas de fuego. El resto murió por otras razones como golpes, ahogamientos y quemaduras. Pero todos ellos en servicio. Además, en el caso de los policías federales ministeriales de la PGR, los datos arrojan que desde hace 2 años se duplicaron los fallecimientos. Se indica que, del 1 de enero de 2012 a agosto de 2018, han perdido la vida en servicio 295 elementos federales, de los cuales 251 eran de la Policía Federal, y 44 de la Policía Federal Ministerial. En el caso de la Policía Federal el año más violento fue 2012, cuando se registraron 60 efectivos muertos. Para 2013, la cifra fue de 53, y en 2014 la cifra descendió a 36 fallecidos. En 2015 hubo un repunte a 45 policías federales muertos en servicio. En 2016, la cifra cayó a 21, en 2017 el registro fue de 23 policías federales muertos. Y en lo que va del 2018 los datos proporcionados arrojan un saldo de 13 policías federales caídos en cumplimiento de su deber. Causas de muerte. En cuanto a las causas de muerte, la información muestra que, en 117 casos, esta fue causada por heridas graves ocasionadas por disparos de armas de fuego, en algunos casos armas largas. Se trata del principal motivo de la muerte de policías federales en servicio, pues equivale al 46.6% de los casos. Esta proporción es particularmente más alta en 2018, ya que de los 13 policías federales muertos en servicio, en 8 casos que equivalen al 61.5%, las razones del deceso fueron ataques con armas de fuego. Por otro lado, la relación proporcionada muestra que hay policías federales que participaban en los despliegues operativos pero que fallecieron por otros motivos. Por ejemplo, hay 6 casos ocurridos entre 2013 y 2015 donde las causas de los decesos fueron diversas, como quemaduras o incluso carbonización completa del cuerpo. También destaca el caso de 3 elementos de la Policía Federal que, en 2014, perdieron la vida ahogados luego de que el vehículo en que se dirigían a una operación se volcó cayendo al afluente de un río. Al caso anterior se suman otros 5 en donde los decesos ocurrieron de forma accidental. Uno de ellos fue por el percance de una aeronave, 2 más por atropellamiento y 2 en choques vehiculares. Por otro lado, la PGR reportó que de 2012 a 2017, no proporcionó datos de 2018, han perdido la vida un total de 47 elementos de la Policía Federal Ministerial, durante actos de servicio, es decir, mientras investigaban posibles hechos delictivos o intentaban consumar alguna detención o seguimiento. El año más violento en este periodo fue 2012, con un saldo total de 14 policías federales ministeriales fallecidos. Para 2013, la cifra bajó a 6 casos, y en 2014 y 2015 hubo 4 casos respectivamente. Sin embargo, durante 2016 y 2017 se duplicaron los casos de policías ministeriales muertos en servicio, con 8 casos por año. Animal político. En el caso de los policías de PGR la proporción de fallecidos por impactos de arma de fuego es aún mayor que en la Policía Federal. En total, de los 44 casos registrados en los últimos 6 años, hay 27 que fueron asesinados a balazos, lo que equivale al 61.5% de las muertes.
En los casos restantes la Procuraduría no proporcionó detalle de las lesiones graves que ocasionaron la muerte de sus policías federales ministeriales, cuando se encontraban en actos de servicio. Solamente en 3 casos se precisa que las heridas se produjeron en accidentes ocurridos durante los despliegues. La información arroja además que, en los últimos 6 años, hay 57 agentes del Ministerio Público, y 20 peritos que han sido dados de baja por defunción. Sin embargo, en este caso no se precisó cuántos murieron en el contexto de algún operativo o en actos de servicio. Caso Guerrero. La PGR detalló los lugares en los cuales ha ocurrido el deceso de sus agentes ministeriales. Guerrero ha sido la entidad más mortífera con 10 agentes fallecidos, es decir, casi una cuarta parte de todos los elementos reportados. Le sigue Michoacán con 6 policías federales ministeriales muertos en su territorio, Estado de México con 5, Chihuahua con 4, y Tamaulipas y Guanajuato con 3. La dependencia también registró la muerte de 2 agentes en cada uno de los siguientes estados: Nayarit, Ciudad de México, Zacatecas y Colima. Y con un caso se encuentran los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, Veracruz y Sonora. El ataque más violento perpetrado en lo que va del sexenio en contra de policías ministeriales de la PGR se registró justamente en el estado de Guerrero el pasado 19 de junio de 2017, cuando un contingente de agentes que participaban en un operacón especial fue emboscado por sujetos fuertemente armados, presuntos integrantes del grupo delictivo de los tequileros en la localidad de La Gavia de San Miguel Totolapan. El saldo oficial de esta agresión fue de 3 elementos de la Policía Federal Ministerial fallecidos, además de 7 que resultaron gravemente heridos. Aún hoy hay varios de estos elementos que padecen secuelas físicas de dichas agresiones. Desaparecidos Animal Político solicitó además a la PGR, y a la Policía Federal conocer cuántos de sus agentes han desaparecido en los últimos 6 años en el contexto de los operativos contra el crimen organizado. En suma, ambas dependencias reportaron en total 18 casos. En el caso de la Policía Federal se reportó la desaparición de 9 elementos, de los cuales 4 eran policías pertenecientes a la División de Seguridad Regional, 3 pertenecían a la División de Fuerzas Federales, 1 a la División Científica y otro más a la División de Inteligencia. La dependencia hizo hincapié en que pese a que no se puede declarar la defunción legal de estos agentes, sus familias reciben una compensación económica equivalente a los ingresos que tenía el agente en funciones, en los términos del denominado Acuerdo 01-2011, por el que se establece una medida complementaria de seguridad social para los integrantes de la Policía Federal cuando exista una presunción fundada de que fueron privados de su libertad. Por su parte, la PGR informó que de 2012 a la fecha tiene registro de la desaparición de 9 de sus elementos, de los cuales 7 son efectivos de la Policía Federal Ministerial, y 2 son agentes del Ministerio Público Federal.